agradecer a la Dirección General de Memoria Histórica el apoyo continuo que nos ha dado en nuestra investigación. A través de múltiples formatos, se han apoyado exposiciones, se han organizado encuentros de profesionales donde por primera vez en el Estado se han debatido cosas como el antisemitismo de Franco, y podemos decir orgullosos que desde Baleares pues se ha liderado el tema a nivel estatal, lo cual no deja de ser un poco triste, pero a la vez pues nos puede permitir tener la cabeza bien alta, ¿no? Actos como la instalación de Stopper Steiners pues nos permiten, lo que os digo, estar muy orgullosos del trabajo que se ha hecho desde aquí, ¿no? Yo quería, si se puede, dedicar esta humilde ponencia a todos esos trabajadores de la memoria histórica que, aparte de su lucha y su reivindicación justa y necesaria, pues se han metido en archivos a ver papeles. Yo recuerdo la primera vez, creo que vi a Guillem, creo que tenían un escáner de mano escaneando, creo que sin saber ni cómo iba el escáner, ni lo que estaban leyendo, pero gracias a ese trabajo que debe ser puesto en valor, pues hoy tenemos muchísima información, y es a partir de ese hilo del que hemos ido tirando Pero Bueno y yo, que hemos encontrado una información. Dado el nivel del resto de ponencias que se enmarcan dentro de esta jornada, pues sería casi absurdo que queramos ir de técnicos, ¿no? Pero y yo, porque la verdad es que es altísimo el nivel. Entonces, casi os vamos a intentar transmitir nuestra visión humana de personas legas en la materia, de cómo hemos ido encontrando esta información y qué es lo que hemos encontrado, y nos gustaría luego pues debatir y responder vuestras preguntas, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto? Pues empieza con una noticia de prensa que dice: cuando el delirio de Hitler llegó a Sporlas. Yo siempre he sido, y eso me lo suelen preguntar, a veces voy a hacer charlas a institutos sobre la Shoah, a enseñar a la gente, a los jóvenes, lo que fue eso, y sobre todo que eso no aparece de la noche al día, que hay una serie de señales previas, que hay un increchendo normativo en la Alemania de los años 30 que desemboca en lo que pasa finalmente. Pues siempre me preguntan: ¿pero tú eres judío? No soy judío, que yo sepa. Tampoco sé qué es un judío, ¿no? Siempre me he aproximado al tema de la cultura judía por el humor. Creo que es lo único que puedo explicar. ¿Por qué te interesa este tema? Pues porque me gustaba el humor judío y a partir de ahí me interesaba la cultura judía, ¿no? Pero en este caso, además, hablamos de la cultura judía askenazí, no hablamos del tema interesantísimo, pero que no forma parte de nuestra investigación, del tema de los chuetas, ¿no? Aquí en Mallorca, cuando se hace una aproximación al tema de los judíos, suele ser desde esa vertiente. Nosotros hablamos pues casi de ese concepto europeo, cultural, del judaísmo, ¿no? De hecho, para mí, buena parte de la idea de Europa va ligada a la cultura urbana judía, ¿no? de esos años. Por tanto, se publica esta noticia, y era una noticia que en su redactado, como veis en la parte ampliada, pues era muy llamativo, ¿no? Porque era una noticia que lanzaba la pelota al tejado del lector, ¿no? Es decir, te lanzaba preguntas. Y decía: ¿escaparon a algún país? Nos venía a decir que esta gente, que a partir de unos documentos que encontró Guillem, sabemos que vivían en Sporlas en el año 39, habían desaparecido. Nadie sabía qué había pasado con ellos. Entonces, tenemos esta notificación de la alcaldía de Sporlas, donde al bueno de Leo Fischer le dicen que cambie el cartel de su tienda, porque la palabra fotos no es española y tiene que poner fotografías. Creo que es una normativa que sale en aquella época, que por ejemplo a lo que sería Cantoni lo obligan a cambiarse a Casantonio, ¿no? Pues al pobre de Leo le dicen esto, que debía alucinar, ¿no? Y Leo, que sabemos que tiene esa tienda de fotografías en la calle San Pere, que es casi la calle principal de Sporlas, pues se encuentra ese documento para que cambie el cartel, y además se encuentra, y esto es lo importante, pues una notificación. Entonces, cuando Pere coja el turno de palabra, pues os explicará un poco cómo funciona la máquina burocrática administrativa del franquismo, ¿no? Cómo desde la Dirección General de Seguridad se envía a los gobernadores civiles unas órdenes de expulsión, ellos lo hacen llegar a los alcaldes a Guardia Civil, y la Guardia Civil notifica puerta a puerta: usted debe abandonar España. ¿Por qué? Porque es indeseable, ¿no? Ese es casi el titular, ¿no? Entonces, a partir de esta charla,
pues si os parece la estructuraremos así. Yo os explico un poco cómo empieza todo, luego nos metemos a fondo en los documentos del Archivo de Mallorca, en esos informes policiales que me atrevo a decir que son únicos hasta lo que nosotros sabemos, por lo que ha explicado muy bien Peter. Luego os explicamos biografías de otros judíos refugiados en Mallorca que hemos encontrado, porque son historias diferentes, vivencias diferentes con elementos comunes. Y luego proyectamos el tráiler, si la parte técnica lo permite, y hacemos animado debate, charla, coloquio. Pues como os iba diciendo, lo primero que nos llama la atención cuando yo me puse a buscar Leo Israel Fischer, en Facebook me responde una buena amiga, me dice, ¿sabes que la palabra Israel, en realidad Leo no se llamaba Israel, sino que Hitler a partir del año 38 obliga a cambiarte el nombre y añadirte Israel si eres judío? Es decir, cualquier judío que quiera salir de Alemania a partir del 38 debe añadir Israel a su nombre si es hombre y Sara si es mujer. Con lo cual ya tenemos una primera pista. Sabemos que Leo sale a partir del 38. Si no, no aparecería el apellido Israel. No se me ocurre... bueno, sí que se me ocurren, pero mayor deshumanización que cambiarte el nombre, ¿no? A partir de ahora te vas a llamar así, ¿no? Andoni, que está siguiendo el tema, pues es por un lado un detalle, pero un detalle con una carga simbólica pues muy heavy, ¿no? Con lo cual ya sabíamos que Leo había llegado a partir del 38. Y lo que hago es ponerme a buscar desde el sofá de casa con el ordenador Leo Fischer en Google. Lo primero que encuentro son muchas páginas de genealogía. Es decir, los judíos trabajan mucho el tema de la genealogía precisamente porque han perdido a mucha gente y porque además se han dispersado por el mundo después de la Shoah, ¿no? Y entonces Jewish Gen, Ancestry, Jenny, son páginas web que además son muy curiosas porque cuando escribes un apellido judío lo que hacen es preguntarte, ¿se escribe exactamente así? O suena más o menos así. It sounds like this. Entonces, lógicamente, le das a it sounds like this porque yo no sé cómo se escribe. Pensar que Fischer, hay variantes como Fischer, Fischer, etcétera, ¿no? Y esa búsqueda de esos judíos esporlerinos que tenían una tienda de fotografías y que un día desaparecen, pues empieza a arrojar resultados, ¿no? Ya empieza a arrojar resultados cuando encontramos en Miranda de Ebro, que yo no sabía lo que era Miranda ni el campo de Miranda, encontramos que hay un Leo Fischer. Escribimos al campo de Miranda y creo que después de esta hay una ponencia sobre archivos que arrojará mucha más luz sobre el tema, pero lo que es curioso es que el archivo de Miranda depende del ejército y es del Ministerio de Defensa. Nos trataron estupendamente. Es un archivo que facilita aquí lo noticiable, ¿no? Es decir, por supuesto, hemos recibido su petición y por correo postal te envían un sobre así de grande con la fotocopia del expediente. Y efectivamente, cuando llega ese expediente, vemos que Leo Fischer tenía residencia en Esporlas. Y lo que es más importante, vemos la fecha de nacimiento de Leo Fischer. Con la fecha de nacimiento es cuando ya te puedes poner a buscar en el resto de archivos, ¿no? Y por unas casualidades de la vida, pues encontramos en un pequeño pueblo minero de Gales un Leo Fischer que, naciendo el mismo día que ese preso de Miranda de Ebro, había muerto en este pequeño pueblo minero de Gales. Y resulta que además tenía una tienda de fotografía, con lo cual las pistas apuntaban claramente a que era nuestro hombre. No solo eso, sino que encontramos que esa tienda de fotografía estaba abierta todavía. Así que enviamos una carta manuscrita, pensando que si está abierta la debe regentar algún conocido familiar, y recibimos respuesta. Efectivamente, conocimos a Leo, sabemos que estuvo en Mallorca y sobrevivió. Y entonces una de las partes de la investigación es rezar cuando buscas a Leo Fischer en listados de muertos de Auschwitz y tal, rezar porque no esté, ¿no? Y eso lo decimos, llegas a empatizar con personas a las que no has conocido, ¿no? Porque ya no solo Leo, luego hablaremos de más personas, de Manuel Pfefferkorn, de Ernst Kaufmann, pues hablamos de 15, 20, 30 que hemos ido encontrando por el camino. Entonces, simplemente deciros que la historia de esta búsqueda, la historia de Leo, a partir de Leo, lo que hacemos en el documental es hablar de solidaridad, hablamos de amor, hablamos de empatía hacia el refugiado, porque ellos en sus informes policiales se presentan como refugiados. Y vemos cómo los vecinos de Esporlas pues les sientan en su mesa camilla al lado del fuego, sin conocerles, sin hablar su idioma. Y sospechando, como dice nuestra testigo principal,
de Francesco Rosetta, que falleció hace poco, nosaltres, mon pare llegia els diaris i mon pare deia, sé cert que això són els judíos, pero no lo decía como algo malo, decía, esta gente necesita ayuda, y lo sentaban a su mesa camilla, es una de las derivadas que hemos encontrado. A partir de aquí, la investigación adquiere ya un rango de cierta importancia cuando aquí el compañero Pero Bueno me dice, ¿has ido al archivo de Mallorca? Yo el archivo de Mallorca me lo imagino con llibres del repartiment y códices y cosas horribles. Digo, ¿cómo va a haber algo allí de judíos alemanes? Pero la cosa cambia y os lo va a explicar él. L'arxiu del Regne de Mallorca, bon dia a tothom, té 11 quilòmetres lineals de documentació sense descriure. Continuem. Tenim aquest document que és la comunicació del governador civil en el comissari d'investigació i vigilància perquè doni instruccions en el batlle d'Esporles, perquè a continuació doni instruccions a personal en el seu servei perquè comuniqui a aquesta gent resident a Esporles la seva expulsió de territori espanyol per ser indesitjables pel seu origen per la Nova Espanya. I clar, allò que no tenim és el document en el qual fa referència aquí. Aquí diu que el director general de Seguretat, José Finat i Escrivà de Romaní, comte de Mayalde, falangista, diu que la Direcció General de Seguretat ha acordat aprovar una expulsió. No? Una Direcció General, aquí n'hi ha un, crec, és un òrgan unipersonal, per tant, això de que una Direcció General acordi és llenguatge eufemístic, és un ordre d'expulsió, no és cap acord. Els directors generals no acorden. Què passa? Que per sort José Manuel Romero d'Eivissa ha investigat el cas de gent similar a la nostra, de gent jueva refugiada a Eivissa, i ell sí que ha aconseguit dels arxius del Ministeri la carta del director general de Seguretat en el governador civil pels casos de Zeberle, el Hanauer i el Holzinger residents a Eivissa. I aquí veiem que el director general de Seguretat diu que contestant a un escrit el número 6970 que ha enviat de sortida el governador civil comunica l'expulsió d'en Rudolf Eberle, crec que no era jueu, crec que és parella d'una jueva, per tant s'apliquen aquí ja la normativa nazi, la llei de Nuremberg, de considerar que algú casat amb un jueu és també un jueu. Diu que contestant en aquest escrit 6970 comunica la seva expulsió. Podeu veure que l'escrit que havia enviat el governador civil en el director general de Seguretat duia el registre 6971 i amb dos estaven datats de dia 27 de maig. Per tant, ens demanem què passa quan el director general de Seguretat envia com a registre de sortida 74723 un escrit comunicant l'expulsió de Leo Fischer, perdona, 747 U3, 74711 d'expulsió d'un cas d'Eivissa, 74712 d'expulsió d'un altre jueu d'Eivissa, tots datats de Nermine Eberle i d'en Rudolf Eberle, tots datats dia 6 de juny i en registre de sortida de dia 6. Aleshores, en Joan i jo, un dia mirant la mà de la badia de Pollença, en tota la documentació a les nostres pantalles, decidim mirar què passa amb aquests números de registre. I veiem que com a mínim del 74711 en el 74723 són escrits datats el 6 de juny de l'any 40 amb data de sortida del 7 de juny d'expulsió de jueus que viuen a diferents illes de les Balears, com mínim a Mallorca i a Eivissa, i tenim constància de dos expedients més, dels quals no tenim en sa mà, que són el matrimoni Heinemann. Per tant, estem parlant com a mínim de 15 casos, de 15 decisions d'expulsió preses el mateix dia contra una gent de la qual ara vos explicarem la situació administrativa.
vos explico com anava això. El director general de Seguretat, aquest falangista que teniu a la foto, acorda aquesta expulsió, ho envia al governador civil, és una cadena de covardies. El governador civil li diu al comissari de la Guàrdia Civil que comuniqui i el comissari li diu a Batlle que a través de personal en el seu servei comuniquin, ningú vol la patata calenta. Hi ha molts escrits firmats POA, por orden i autorització. En la qual cosa, aquí estem expulsant jueus i rentant-nos les mans simultàniament. Com és aquest expedient que per casualitat varen descobrir a l'arxiu del Regne de Mallorca? Mireu, hi ha un depòsit de documentació de policia dels anys 40 a l'arxiu, del qual, si sabeu de noms de gent jueva que va estar refugiada a Mallorca i demaneu el seu expedient, la resposta habitual és no hi ha la documentació, una mica per això que ha explicat en Peter, però per casualitat d'en Dalbert Ritter, n'Henriette Ritter, n'Alicia Meyer-Classen, en Hans Meyer-Classen i en Leo Fischer, són els 5 jueus que residien a Esporles final del 39 al principi del 40, hi ha l'expedient complet de policia. Aquest expedient són molt de documents, són 50-70 documents per persona. L'estructura sempre és la mateixa. Són sol·licituds dels interessats, en el director general de Seguretat, en el governador civil, en el comissari, demanant diverses coses relatives a la seva residència, permisos professionals, pròrrogues de residència, i l'estructura de les respostes també sempre és la mateixa. Se demana en el comandant de la Guàrdia Civil, Ocho Gavia, que faci el seu informe sobre aquesta gent i el comandant, Jaime Barceló Ocho Gavia, trasllada informació detallada sobre quin és el sistema de vida d'aquesta gent. En què se dedica, tots els documents se fa constar que no han mostrat cap tipus de simpatia per rojos, que són adeptes a la Nova Espanya, que col·laboren en qualsevol cosa amb les autoritats i, de fet, se cita testimonis locals que avalen la conducta d'aquestes persones. Testimonis locals com son pare d'Anna Francisca Roseta, que jo crec que estava identificat com a roig per la policia, però se juga el coll, donant la seva paraula per la continuïtat d'aquesta gent entre nosaltres. Què fa el governador civil? Li diu a Ocho Gavia, i d'aquests que l'avalen, m'envies un informe també. I tota aquesta documentació se va generant cada mes, cada 3 mesos. Hi ha una certa irregularitat de dates perquè no són ben bé els mateixos tipus de permisos, però l'estructura sempre és la mateixa. Fins que un moment determinat, aquí que hem dit amb aquests escrits de dia fecha 6 de los Corrientes, el director general de Seguretat comunica que en vista de sus antecedentes, ja hem parlat dels antecedents, no? Són gent que se guanya la vida aquí i que estan avalats per gent d'aquí, que no són ni sospitosos d'anar contra el règim, resulten indesitjables per la Nova Espanya. No? Ja vos he contat l'expedient d'aquesta gent. Vos poden contar que els jueus esportlerins, abans que en Joan passin els altres, vivien en 2 domicilis. En Leo Fischer, que és el fotògraf protagonista del nostre documental, vivia en el carrer de Sant Pere. El carrer de Sant Pere és aquell que va de l'Iglesi cap a la Creu, cap a Can Gener, si heu anat mai a comprar esportles. En aquell domicili hi vivien Hans Meyer-Classen, un home que venia del món dels estudis del dret, amb una certa relació en la indústria tèxtil. Aquí hi ha un dels fils que no hem acabat de fermar. Les fàbriques fins a la guerra havien funcionat i després de la guerra 20 anys continuen en marxa. I vivien aquest home, empresari, la seva dona, i en Leo Fischer, que era fotògraf, tenia un portal obert, un negoci de fotografia amb un mostrador, cobria sobretot esdeveniments socials, noces, batejos, i voltant cantó, a un carreró, hi vivien en Dalbert Ritter, vulcanitzador. Vulcanitzador és una feina relacionada amb les gomes dels pneumàtics i la seva parella. La casualitat és que tot això són casos de dones no jueves que prenen la decisió d'acompanyar els seus marits jueus en la seva trajectòria vital. El nostre heteropatriarcat
en principi, quan només coneixíem en Leo i en Hans, nosaltres ens vam imaginar uns Ulisses a la recerca d'aventures mentre les seves Penèlope teixien i desteixien a casa seva i no en tenien ni punyetera idea, perquè el que estava pensant és que unes dones que tenien coberta la seva seguretat varen decidir jugar-se el coll acompanyant els seus estimats en el seu periple. Sempre prenen coses. En aquests expedients trobam una cosa molt curiosa. Diu, el original de este escrito, no sé qué, escrito, se haya archivado en el expediente de Melchior Reinhold. Hem anat estirant fils i hem parlat amb gent que ha conegut altres casos, i ara en Joan vos explicarà un grapat de biografies de la gent que ve ara, d'en Reinhold i n'Angèlica. Vos podem dir que n'Angèlica la coneixem i que de tant en tant mos envia vídeos per WhatsApp tocant unes castanyetes, ¿no? Pues sí, pues una vez puesto sobre la mesa lo que sería una de las puntales de la investigación, que es la demostración de ese antisemitismo administrativo franquista, pensad que todos esos documentos, 50, 60 páginas, son generados en 9 meses. Es decir, es una actividad administrativa bestial, de control. Los informes dicen bajan a la gran ciudad, tienen recursos económicos suficientes, llevan una vida muy discreta. Es decir, son informes de lo que uno se piensa cuando encarga un seguimiento de alguien, ¿no? Y a partir de aquí pues encontramos, en esta historia siempre hay casualidades, ¿no? Por eso cuando Peter hablaba de cierta adicción, pues sí, al ser amateurs, y no queremos frivolizar con un tema tan importante como la Shoah, pero sí que es cierto que nosotros somos aficionados y casi esto ha sido un hobby para nosotros. Pues hay meses en que dejas de investigar, pasas de todo, crees que ya está cerrado, de repente encuentras un hilo, tiras y encuentras algo que te vuelves a poner como una moto y no duermes, envías cartas, mails a desconocidos y de repente un día te llega un mail o te llega una carta y es alguien desde Brasil, ¿no? Y en este caso, como habéis visto, el expediente de Leo Fischer ponía más información en el expediente de Reinhold Melchior. Y a Reinhold Melchior pues sí que lo pudimos localizar bastante fácilmente. ¿Por qué? Porque Reinhold, que es este señor que veis arriba en la butaca orejera con sus 2 hijos, una es Angélica. Reinhold era un ingeniero berlinés, judío, y llega a Baleares en el 37-38 vía Suiza. Tienen bastante dinero, no es lo habitual, no entraré en los tópicos, pero en este caso hablamos de gente que tiene posibles, y además nosotros en la investigación documentamos en cierta manera cómo el que tenía dinero consigue salir de España. Y los que acaban en Miranda de Ebro suelen ser los más pobres, ¿no? En el caso de Reinhold, su hija, esta niña que está aquí, que es Angélica, pues nos escribe regularmente, hacemos zooms con ella desde Río de Janeiro. Lo que pasa es que no quiere que la grabemos porque con sus 95 pues dice que quiere salir guapa, y que si no sale guapa que no la podemos grabar, ¿no? Y yo cumplo mi parte del trato y no hago ni una foto, pero la verdad es que es muy tentador. ¿Qué pasa con Angélica? Esta familia llega aquí, se instalan en Sonanglada y se escolarizan en el Sagrado Corazón estos niños. Estos niños creo que hacen hasta la primera comunión, por deciros algo. Están plenamente integrados, pero a Reinhold le llega la carta de expulsión el mismo día que a los de Ibiza y que a los de Sporlas. Y por lo tanto, esa carta de expulsión lo que viene a decir es: tienen ustedes 10 días para abandonar España por el punto fronterizo que ustedes quieran. Lógicamente son apátridas, no tienen papeles, no pueden ir a ningún sitio. Francia ya está ocupada, el norte de África 3/4 de lo mismo, y es casi una sentencia de muerte. Es un sálvese quien pueda, que en la mayoría de casos lo que implica es coger un barco a Barcelona y ahí vemos lo que hacemos. Desde Barcelona muchos hacen Madrid-Lisboa, que es la ruta ideal, pero en el caso de Reinhold le meten en la cárcel. Y la mujer se va a Barcelona, saca unas monedas de oro que tenía en Suiza y compra a alguien en la prisión de Barcelona para que liberen a su marido. Su marido se va a Vigo y de Vigo coge un barco a Brasil, donde vivirá el resto de su vida. Angélica ha escrito una biografía, pero ha escrito una biografía en formato Word y la ha colgado en internet con todas esas fotos de Mallorca, donde les veis, pues eso, vestidos de... es muy divertida, Angélica, es una tía muy potente, muy potente.
Sí, podemos pasar el enlace, pero pues eso, te explica su día a día. Dice, aquí todas las mujeres se llamaban María, por ejemplo. Luego, cuando se ponían enfermos, venía el médico. Cuando se llevan al padre, el hermano somatiza y cae con una neumonía doble. O sea, hay un momento de nervios muy potente, pero ellos estaban plenamente integrados en la sociedad. Iban a clases de música, iban, ya os digo, al Sagrado Corazón. Es decir, lo que vemos en ellos es que si Leo abre una tienda de fotografía es que hay cierta vocación de estabilidad, de permanencia. Así como cuando van a Tánger, porque muchos de ellos llegan a Mallorca, pero antes han pasado por Tánger, lo hacen como puerta de salida. Voy a Tánger a ver si me dan un pasaporte falso o algo y me voy de aquí. En Mallorca yo creo que ellos tenían la esperanza de poder rehacer sus vidas, porque piden permiso de trabajo, abren un negocio, escolarizan a sus hijos y en este caso pues ellos se salvan y empiezan una nueva vida, nueva vida, como es en la última foto, pues con el pan de azúcar allí y en Brasil, ¿no? Casualidades, y seguimos hablando de casualidades. Cuando encuentro un documento que habla del campo de Miranda, que no sabía ni que existía y que en el documental veréis la importancia o lo curioso que es ese lugar siniestro, pues nada más entrar en la página web del Archivo Militar de Guadalajara, me recibe en la sección Documentos destacados esa foto que estáis viendo. Y qué casualidad, me llama mucho la atención y cuando me pongo a leer, pues veo que vivía en El Amanecer, calle B, y que esto está fechado en Palma. Con lo cual resulta que en Miranda hay otro judío que vivía en Palma y que se llamaba Ernst Alfred Kaufmann. No solo eso, sino que tiene un hijo varón de 14 años, Hans Ulrich. Bueno, Kaufmann también pasa por Miranda y Kaufmann lo que hace, y Miranda solo es casi como una ironía tragicómica, los presos de Miranda, los que estaban peores, Miranda era como una especie de ONU, era un depósito de extranjeros. Cualquier extranjero en edad militar tenía que pasar por Miranda, con lo cual tenías barracones casi organizados por países, como pequeñas ONUs, el barracón de los polacos, el de los franceses y el de los judíos. El de los judíos había todo tipo de judíos, judíos de Estambul, italianos, de Salónica, de Hungría, de Amberes, lógicamente, de muchos sitios, ¿no? Pero son los que están peor porque son apátridas, con lo cual no tienen asistencia consular. Nadie les lleva un paquete con tabaco, chocolate y monedas para sobornar al guardián, ¿no? Y ellos lo que hacen cuando la cosa se pone tan fea es montan una huelga de hambre. Entonces, imaginaros una huelga de hambre en un campo de concentración. Pues sorprendentemente tiene éxito y son liberados, ¿no? Claro, la huelga de hambre lo que tenía era la función de presionar a la comunidad internacional, que a su vez presionar a Franco y decir, oye, ¿qué estás haciendo de esta gente? En cualquier caso, tanto Leo como Ernst, como todos los que van a Miranda, como Pfefferkorn, se tiran 3 años en barracones. Y Kaufmann y su familia acaban en Canadá, o tienen una nacionalidad canadiense y ahí empiezan su nueva vida, ¿no? Pfefferkorn, buscando cosas de Miranda, encontré un libro de un preso belga de Miranda y hacía alusión a un comerciante judío que vivía en Mallorca. Lo de Pfefferkorn es muy llamativo, porque Pfefferkorn llega a Mallorca en el año 28. Es decir, cuando le llega la orden de expulsión, Pfefferkorn, que lleva una tienda de souvenirs en la Plaza del Rosario, lleva 12 años viviendo aquí, con sus 2 hijas. Es decir, tú llevas 12 años viviendo en un sitio y de repente te dicen que como eres judío, quedas expulsado. Y de Pfefferkorn, aquí todos los documentos os los podemos compartir. Lo que tenéis es el interrogatorio cuando llegan a Miranda, ¿ves? ¿Qué día entró en España? ¿Cómo se valió para pasar la frontera? ¿En qué puntos ha estado desde que entró en España? ¿Dónde fue detenido? Detenido en Palma de Mallorca, por la comisaría de policía. Entonces, y por su origen, es decir, es una persona que lleva 12 años viviendo aquí y es expulsado por su origen, ¿no? Y lo que es también muy llamativo es esa carta manuscrita que tenéis allí, donde lo que hace Pfefferkorn cuando es liberado tras la huelga de hambre en el 43, pide ayuda a la Cruz Roja para volver a Mallorca. Porque, claro, imaginaros, y vuelvo un poco a Andoni, ¿no? El día, y con Rafa Gallego lo hablábamos ayer, el día que te liberan de un campo de concentración o de exterminio, ¿y qué haces? ¿No? Pues en este caso, él dice, se digna poner a disposición de Cruz Roja Española para poder residir en su municipio de Palma de Mallorca con su esposa e hijas. Gracias que espera obtener
¿no? Y como veis aquí, dice que por decreto del gobierno alemán de fecha 21 de noviembre y por ser de raza judía, ha perdido su nacionalidad, ¿no? Entonces, es esa carta manuscrita en perfecto castellano pidiendo que le ayuden a volver con su mujer y sus hijas a la Plaza de Rosario y llevar su puesto de souvenirs, ¿no? El caso de los Heinemann es más dramático. Ellos también llevan desde los años 30 viviendo, desde el 33 creo, llegan pronto, viven en el terreno y cuando les llega la misma carta de expulsión que al resto, ellos ya son mayores, sufren del corazón, deciden suicidarse, ¿no? En este caso, además, desde esta dirección general que organiza estas jornadas se ha puesto un Stopper-Steiner ahí donde vivieron, que es un acto precioso, y simplemente decir que, claro, gente que muere por esta orden de expulsión son víctimas directas del Holocausto en nuestras calles, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro recuerdo a esta, por cierto, buena gente, ¿no? Porque cuando pusimos el Stopper-Steiner, gente que los conoció, que les llamaba ángeles, porque acogieron a víctimas del franquismo en su casa también. Es decir, víctimas directas, ¿no? Les compartían lo que tenían, les daban de comer, lo que fuera, ¿no? Qué bonita esa imagen de víctimas de diferentes dictaduras ayudándose, ¿no? Y eso ha pasado en nuestras calles, ¿no? Que es el motivo último de esta investigación, de esta charla y del documental, es decir, oye, que esto ha pasado aquí, ¿eh? Cuando vamos a los institutos, ¿no? Que esto no es una película, la Segunda Guerra Mundial, la Shoah, que puede volver a pasar, que se están poniendo semillas o se están empezando a escuchar cosas que, sin pecar de alarmistas, nos recuerdan mucho cómo fue el inicio de todo esto, ¿eh? Y ahí lo dejo y no entro en rollos. Este libro, este cómic es maravilloso, Tante Bussi, y ganó un premio Ciudad de Palma de cómic y también nos explica la historia de unos judíos refugiados que también tenían una tienda de fotografía. Y es un cómic que os recomiendo porque es precioso, está pintado como en acuarela y hace un uso del color muy bonito, porque cuando habla del nazismo es gris, si os fijáis, ¿no? Y va jugando mucho con los colores, ¿no? Y luego también como otra referencia, pues los casos de Ibiza. Los casos de Ibiza son muy curiosos, ya han sido documentados por José Miguel Romero en sendos libros, pero en este caso encuentran los Holzinger, los Eberle, los Hanauer, encuentran la colaboración de un cura que lo que les dice es casaros por la iglesia. De manera que cuando les llega la misma orden de expulsión que habéis visto con esos números correlativos, cuando están en un barco hacia la península para ya ser deportados o entrar en Miranda de Ebro, el nuncio del Vaticano interviene directamente y dice, estos son míos, estos se han casado por la iglesia y estos me los devuelves. Y vuelven a Ibiza, ¿no? Entonces, curiosidades, ¿no? Esta frase que ha seleccionado Pere, pues creo que es también uno de los principios que nos inspiran, ¿no? A veces hay historias impresionantes, ¿no? Pero casi hemos documentado la historia de gente normal, si se permite este concepto, ¿no? Esos refugiados que venían aquí eran gente normal, no eran líderes políticos, no eran tal. Eran gente que un día, de hecho, cuando le preguntamos ¿por qué esperaron al 38 para salir huyendo? No, es que pensaban que alguien mataría a Hitler. O sea, eran gente que ese increchendo, dicen, bueno, ya alguien parará esto. No, nadie lo paró, ¿no? Y si os parece, pues no sé si Pere quiere añadir algo, y si no, si los astros se conjugan, igual podemos proyectar el tráiler en primicia mundial. Y luego si queréis hacemos pues eso, un poco, o si queréis hacer preguntas, cosas que se os ocurran, ya que luego se hablará de archivos, deciros eso, que los archivos que estaban aquí depositados pertenecen al Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior siempre nos puso pegas. Silencio administrativo. Lo que les decíamos es, tenemos esos documentos vuestros localizados, sabemos dónde están, por favor, ¿podemos leerlos? No nos respondían. Y de hecho alguien de Madrid en un momento me dijo que no había voluntad política, en ese momento gobernaba otro partido, de poner a disposición de la ciudadanía esos documentos. Y no fue sino gracias al tesón de unos funcionarios que, haciendo una interpretación normativa, porque no se saltaron ninguna ley, pero una interpretación extensiva de la norma diciendo vamos a facilitar al ciudadano el acceso, hasta que tuvimos acceso a estos documentos que son impresionantes y que son los que efectivamente demuestran ese antisemitismo normativo, porque Franco se encargó de blanquear su relato
y de presentarse como salvador de hecho, hasta hace poco, pues el otro día leía en El Mundo artículos sobre Sanz Briz, el ángel de Budapest, diciendo que no, que el ángel de Budapest no, que había sido Franco que había dicho que se salve a esos judíos, cuando, como bien se dice en el documental, Franco fue colaborador necesario, ya sea matando a republicanos en Mauthausen, ya sea no dando nacionalidad española a los judíos sefarditas de Salónica, o desoyendo las peticiones de judíos refugiados que intentaven cruzar la frontera. De fet, una vegada que tenim els escrits en número de registre de sortida del director general de Seguretat i en les dates d'emissió i de sortida, hem intentat posar-nos en contacte amb l'Arxiu General de l'Administració donant aquestes dades perquè mos completassin l'expedient i mos donassin la resta d'escrits en registre de sortida. I la resposta és que tot això de l'any 40 no està indexat, que anem allà, que està en 96 caixes i que tranquil·lament mos facilitaran l'accés a la documentació. Allò que sí que hi ha, i ho podeu consultar a internet, si aneu al AGA, Archivo General de l'Administració, hi ha tot l'expedient consular dels anys 42-44, en què diferents ambaixadors i cònsuls els hi diuen en els jerarques del franquisme que hi ha contingents de gent, molts dels quals són sefardites, que se senten perseguits, on se'ls diu clarament que aquesta gent acabarà assassinada. I hi ha les respostes de tirar pilotes fora dels jerarques del franquisme i fins i tot una vegada que n'aconsegueixen dur 50, no sé a través d'on, tal, ja és l'any 44 i ja se li diu en els representants dels Estats Units que per favor assisteixin a la festa de veure com Espanya està rescatant jueus de la Shoah. Així està. Aquest expedient ja és complet i el podeu col·legiar. Té un ordre un poc caòtic, aquest Arxiu General de l'Administració, però el vaig compartir amb Carlos Hernández, que jo crec que és un dels grans noms de tot això, que és qui va estudiar també lo de Miranda, i sé que ell tenia una part d'aquesta documentació, però li hem obert una porta més. M'agradaria que si qualcú té res a aportar o a demanar. Només una cosa, perquè jo tenc entès, i el que diu Carlos Hernández, el que no surt que volia el documental, el que jo tenc entès és que l'actuació dels cònsuls que sí van salvar jueus va ser pel seu compte. Sí, és que és claríssim. No obeint ordres, de fet desobeïen ordres, però després quan la truita canvia i els aliats estan a punt de guanyar la guerra, ja sabeu que canvia el curs de la guerra, és quan el franquisme s'apropia d'aquestes actuacions personals i les fa seves, no? Però no va haver cap ordre de salvar jueus en cap moment, van ser actuacions personals humanes dels cònsuls pel seu compte. Perquè va venir en Pfefferkorn, perquè si heu dit el 28, justament el 28 és quan entra el partit nazi al Parlament alemany, que venia de ser il·legal, però entra en 2 escons o una cosa així, és una merda encara. ¿Por qué? Bueno, Pfefferkorn viene y en el expediente policial lo detalla por temas de salud, que es algo que también nos llama mucho la atención, como la salud era un factor decisorio a la hora de que mucha gente viniera a vivir a Mallorca, ¿no? Y Mayer Clasen también. En el caso de Mayer Clasen, que es uno de los 5 de Sporras, como curiosidad deciros que llega a Nueva York, donde tiene una vida muy acomodada, pero en el año 50 y pico vuelve para morir en Andratx y está enterrado en Andratx. Con la curiosidad de que cuando intenta volver, año 55, a entrar en Mallorca, sigue abierto su expediente de expulsión. Y la Guardia Civil pregunta, oiga, ¿qué hacemos con este hombre que tiene una orden de expulsión del año 40 aquí? Y les vienen a decir, no, las cosas han cambiado. Entonces es muy curioso. Además, sí, por escrito, ¿no? Él ya era ciudadano americano, ¿no? Pero efectivamente viene por temas de salud. Sí, es habitual. Había una colonia alemana muy importante en Cantepera, ¿no? És que hi ha dues remeses. Sí, en paralelo esos Alex Sepas-Gosarian, que ha escrito un libro que se llama Mallorca bajo la Cruz Gamada, y que lo que viene a hacer es analizar esa comunidad alemana que vivía en los 30 aquí. Esa comunidad alemana representaba la diversidad de la sociedad alemana. Entonces había judíos, pero también había nazis. Y hay como una primera gran oleada en el 32-33, que son los de Cala Ratjada,
que son más significados, si se me permite ese desafortunado término, en temas políticos, son pacifistas, son comunistas, etcétera. Y luego hay la segunda oleada, que es la que documentamos nosotros en el 38, que son los que cogen el último tren de salida, ¿no? Bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per aquesta interessant i necessària ponència. La meva pregunta va encaminada, avui parlàvem majoritàriament d'ordres a Mallorca, a Eivissa, i si realment es va extendre també arreu de l'Estat i si sabem més o manco quantes varen poder arribar a ser, si és aquest cas. Vegem, en el cas, per exemple, de la comunitat jueva resident a Barcelona, hi ha dues referències, una és en Manu Valentín i l'altra, Nana Simó, Nana Simó, que hi ha bastanta cosa publicada, sobretot en Manu té llibres publicats, i en Marta Simó, disculpau, en Manu té llibres publicats sobre el tema. Enllaç amb això que dèiem, les dues onades també queden com a molt clar, i fins i tot ells parlen dels anys 20 també, o sigui, com en Pfefferkorn a Barcelona n'hi hauria més. Aquests expedients d'expulsió ordenats, tots en la mateixa data, de l'any 40, no sé si heu vist en sort dels escrits que parteixen del govern civil. O sigui, podria ser que l'ordre vengués del Ministeri i de qualque manera s'instàs en el governador civil d'aquí a iniciar, però tot parteix d'una pregunta que fa el governador civil d'aquí en el director general de seguretat un dia determinat. Diu, què feim amb aquests? I aquests són els 13 dels números que han documentat i com a mínim en Pfefferkorn, en Heinemann i en Kaufmann. Nosaltres tenim 2 dotzenes sempre, però és un número molt aproximatiu. Ells no tenen documentat un acte d'expulsió massiu d'un contingent concret a Barcelona, tot i que constantment té actes de persecució de baixa intensitat, de més alta, però aquest expedient, podríem xerrar d'un expedient de Mallorca i Eivissa. Sí. Una coseta, les ordres d'expulsió que ho trobades totes són posteriors a quan acaba la guerra civil sempre? O sigui, durant la guerra no n'hi ha? En la zona segon no ho sabeu, això? No, tots els que han trobat són estrictament del mateix dia. Del mateix dia són sempre? emeses dia 6 de juny del 1940. Val. En resposta a uns escrits anteriors de final de maig, que el governador civil, un moment determinat, el mateix que els hi tramitava tots els permisos de residència, tots els permisos per seguir fent feina, un moment determinat decideix fer aquesta pregunta: què feim amb aquests? Amb escrits correlatius del mateix dia. I amb escrits correlatius també del mateix dia, el falangista del conte de Mayalde, José Finat, diu que els expulsin. Sí, els acords Anido Himmler famosos. Jo ara, potser qualcú sap la data, però s'entrega d'en companys que és 2 mesos més tard, de dia 6 de juny del 40. Un exemple. Penseu que el camp de concentració de Miranda, qui organitza tota la seguretat, tota la logística, són gent venguda d'Alemanya que ensinistra els franquistes que ho han d'organitzar. Perquè el camp de concentració de Miranda existia durant l'època de la guerra, vull dir, allà hi devia haver presos republicanos, bueno, no ho sé, y yo no. Empieza como un campo republicano para presos republicanos. Miranda es un nudo ferroviario, que ya en eso ya tienen esa visión tan burocrática que desgraciadamente luego nos sonará más con el nazismo, pero es un nudo ferroviario. Y en el caso de una de las cosas que hemos encontrado recientemente es que los mallorquines huyen el mismo día, llegan a Barcelona, son detenidos y son enviados a Irún, que es la frontera con Francia y la Alemania nazi. Se ve que ahí hay un puente, según las memorias de uno de ellos, donde son presentados ante la Gestapo. Y la Gestapo está con un listado así de gente que está buscando. Entonces, una vez comprueban que no estás en el listado, dicen, puedes irte a Miranda, y te internan en Miranda. Pero si aparecías en el listado, había una entrega
con lo cual hay una colaboración directa. Es decir, claro, hablamos de colaboracionismo, así como países, estados, pues como Francia han revisitado su responsabilidad como Estado y como sociedad con el colaboracionismo nazi, porque tenían a los servicios ferroviarios franceses, hasta la Renault, colaborando a toda chapa con... Aquí no se ha hecho eso, pero aquí se llevó a un puente y dijo, a ver, ¿te quieres llevar alguno de estos? Incluso a Miranda entraban y se llevaban a gente los alemanes. Entonces es una colaboración directa. Claro, como no hablamos de números y además estamos hablando en un primer momento de 40, 41, que no se corresponde exactamente con el inicio de la solución final, pero pensad que a la conferencia de Wannsee, donde se acuerda la solución final, hay un listado de cuántos judíos hay en cada país. Y España dice que hay 6.000 judíos aquí. Ese listado lo ha tenido que hacer alguien de la administración pública. Alguien ha facilitado esos datos. Lo que se llama el archivo judaico, que muchas veces esa palabra se hunde dentro de no se sabe, hay mucho de relato, hay gente que lo ve como algo fantasioso, pero se habla de un censo donde estaban todos los judíos, incluso aquí en Baleares con una derivada cuando el obispo decide en ese censo inscribir a todos los chuetas y salen decenas de miles. Dicen que lo hizo aposta para desmoralizar o desincentivar este listado, es decir, bueno, si meto a Media Mallorca en el listado, no se atreverán a llevárselos a todos. Ojo, o sí. Hi ha algun element fins i tot gràfic. Dos dels expedients que tenim estan marcats amb una jota de color vermell, que jo no he arribat a aclarir si és tipus segell o si és una marca a llapis de color, però hi ha dos expedients que tenen una jota. Quan surt la paraula judío surten majúscules normalment dins la resta de l'expedient. Sí, curiosament era una parella de jueus, s'aplicaven les lleis de Nuremberg directament aquí. Sí, no? Sí, pasa a Madrid, es decir, sí, existen unas asociaciones de auxilio judío que vienen sufragadas desde Estados Unidos y que como no pueden operar directamente en España lo hacen a través de la Cruz Roja. Suelen tener sede en Lisboa y eso es una organización absolutamente fantástica, modélica, lo que hace es prestar ese primer servicio. Entonces lo que hacen es buscarle una pensión, la pensión Neguri, en el caso de Leo Fischer, en la Paseo José Antonio, y allí está mientras le consiguen papeles. Y de ahí se va a ir a Gales porque la mujer de Leo no le siguió. Hemos hablado de esas Penélopes y en ese caso la mujer de Leo sí que fue una Penélope, estuvo 3 años esperándole en Gales. Pero será gracias a esas redes de auxilio que te consigue billetes de barco, te buscan una pensión, te dan dinero de mano y esas funcionan muy bien. La AJD, la Joint, funcionan muy bien. Bueno. Sí. Bueno, es curiosidad y bueno, después diré por qué. Así físicamente, ¿hacían algún tipo de prueba para determinar tú eres judío o simplemente utilizaban, pues eso, ¿no? El documento tal o lo que tú has comentado del nombre? Es que las partidas, claro, lo del nombre solo era un indicador a partir del 38, pero es que las partidas de bautismo ya ponen tu raza en Alemania o tu religión. Entonces, claro, a partir de ahí ya viene, es decir, ya vienes documentado como alemán de raza judía. En cuanto ponen un pie de aquí, siempre la coletilla es alemán de raza judía. Siempre aparece eso. No aparece de otras razas o de otro tal, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace cimentar. Pero no se hacían pruebas físicas ni tal, era casi un rastro administrativo. Básicamente, ¿no? No. Puede ser. Lo digo más que nada por el tema de que, a ver, yo me hice las pruebas de ADN y yo soy judío sefardí, en un 10% de mi ADN es judío, y digo, siempre escuchas pues todas las movidas que han tenido los pobres deportados y los judíos, y te quedas parado, ¿no?, viendo pues esta situación. Dices, bueno, pero ¿alguna prueba médica, alguna cosa que...? En teoría creo que por las leyes de Nuremberg, que si tu abuelo, es decir, además las leyes se ve un árbol genealógico bien claro y qué grados hay de degeneración, ¿no? Y entonces si tienes un solo abuelo ya eres judío, y para un judío, si eres hijo de madre judía, eres judío. Correcto. Básicamente era lo de siempre, ¿no?
tú eres judío por la gracia de Dios. Y ya está, no había ninguna manera. Y además, ¿qué tenía que ver el ser judío con ser mala gente? Y que muchos de O ellos ser no un sabían indeseable, o ser muchos de un- ellos no sabían que eran judíos. De hecho, van aquí al famoso cónsul creo que Kaufman, va la mujer de Kaufman a decir, ¿qué estás haciendo si mi marido no es judío? Es decir, sin entrar, no sé si dices lo primero que te pasa por la cabeza, pero en cualquier caso, ninguno de ellos parece especialmente practicante, ¿no? Es decir, la sociedad judía, la europea en aquella época, más allá de la distinción cultural, había como dos grandes bloques, ¿no? Lo que serían los urbanos, los asimilados. Sí. Pensemos que en Alemania la población judía era el 1% de la población, el 1, que sería un porcentaje similar, por ejemplo, a la comunidad gitana ahora mismo. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Parece que tiene que ser el 15, el 20, eran el 1. Creo que en Berlín, que era la comunidad más grande, eran 40.000, en una ciudad enorme, ¿no? Entonces, había esas comunidades asimiladas, muchos de ellos no religiosos, y luego había toda la parte de Galicia, Bielorrusia, Ucrania, Polonia, Moldavia, que ahí había pueblos y pueblos enteros que vivían una vida plenamente judía, donde todos los organismos de ese pequeño pueblo eran judíos. Y esos son los que llegan, esos ya muchos ni son deportados, llegan las SS, fusilan y queman a todo el mundo y no hay ni registro, ¿no? Por eso también esa obsesión que tienen ellos por documentar los nombres, ¿no? El Museo del Holocausto de Jerusalén, como mínimo el nombre de esta gente, ¿no? Y esos los arrasan plenamente. Entonces son comunidades muy diferentes. Los asimilados que vienen aquí, muchos de ellos ni tienen constancia de ser judío. Ni siquiera, por ejemplo, en el caso de Mayer Klassen, es un apellido especialmente judío, si se me permite, aunque todo admite, ¿no? Pero claro, cuando yo ponía Hans Mayer, fue como poner Juan Pérez en un buscador, ¿no? Me salían 2 millones. Pues sí. Lo que quería decir es que, por ejemplo, a ver, mi abuelo no era judío y murió en un campo nazi, pero yo soy judío por parte de mi abuela, no por parte de mi abuelo. Es la familia de mi abuela y él perdió la vida no siendo judío, ¿no? Y las paradojas, ¿no? de lo que hicieron los nazis, ¿no? Sí, sí, sí. Por aquí había una pregunta. Ah, pero sí. ¿Se oye? Sí. Que cuando, bueno, mi padre era de Viena y era judío y tuvo que salir en 38. Y entonces quiero decir que cuando dices bautismo, no era bautismo. O sea, ahí no había un registro civil laico. O sea, era todo por religiones. Entonces, ¿tú estabas identificado antes de nacer? Porque querían tener a la gente controlado, que dices, bien antes de que entró Hitler. O sea, esto en Austria, Alemania no lo sé, pero imagino que era el mismo sistema. Entonces ya todos tus papeles tenías que hacer en un sitio judío. O sea, tú ibas ahí y era muy fácil encontrar los judíos porque todo desde el nacimiento está súper controlado e identificado en Viena, ¿no? Y bueno, esto era solo un apunte, no tiene... No es para criticar nada en absoluto vuestro trabajo. Quiero aplaudir toda esta investigación, sobre todo porque normalmente estos trabajos de que he visto hacen judíos y entonces el hecho de que alguien que no sea judío se interese por esta historia pues me hace muy feliz. Pfefferkorn era austriaco. Emanuel Pfefferkorn es uno de los del grupo, el que llegó en el 28 era austriaco. Sí. Bueno, entonces, bueno, quería decir esto y que luego hablaré de los archivos, pero que la ventaja de ser amateurs, como dices, bueno, hobby o lo que sea, es que tienes tiempo de esperar a que te contesten los archivos. Porque yo siendo profesional no puedo esperar que dicen, te contestaremos en 4 meses. Pues no es viable esto, ¿no? Bueno, ya está. Bé, jo volia veure si crec que n'heu fet algun incís, no? Aquest concepte de la nova Espanya, no? A veure si perquè ja entenem també, no? Si indesitjables en el sentit de perquè eres jueu o en aquests casos, no? Que tu deies que no ho sabien, potser que eren jueus, no? Però fins a quin abast, o sigui, quin abast tenia això?
no? És a dir, si també en aquest cas xerràvem que en la Nova Espanya no cabien aquests que eren d'ideologia esquerrana, no? Jo, sense ser expert en tota la documentació, crec que se refereixen en el nou ordre instaurat a partir de la victòria del franquisme, no? I a lo millor en Guillem o en Maria Antònia, que són aquí Pentur, tenen, però jo crec que Nova Espanya vol dir l'Espanya de postguerra franquista, no? Jo no tinc dades exactament de si era un terme que feien servir per oposar-se específicament a la gent que era roja, però jo crec que s'estan referint en això, en el nou ordre i dins la repressió que exercien els vencedors. Sobre todo en los primeros discursos victoriosos sí que aparecen alusiones directas a una raza que domina las finanzas internacionales. Aparecen ya no solo directamente por Franco, sino por cargos intermedios en prensa falangista, en el diario Arriba. Aparecen de hay que expulsar hasta el último judío, porque al fin y al cabo había en el imaginario colectivo de este grupúsculo había una sinonimia entre rojo, comunista, masón, eran gente peligrosa, ateos, ¿no? Claro. Bé, com ja mos toca pràcticament la pròxima xerrada, si hi ha una darrera pregunta la podeu fer, i si no, ja tenim el tràiler preparat. Vos posam el tràiler i donant per tancat aquest acte. Vull agrair, que no ho he fet abans, a la Direcció General de Memòria Democràtica per aquesta excel·lent jornada. Sobretot sé que Marc Herrera ha fet una feinada i és just reconèixer-ho, unes jornades amb un contingut molt potent. I de moment ens posam el tràiler i fins aquí l'acte. Gràcies per venir i salut i memòria. Tot va començar amb el descobriment d'un document administratiu que recollia l'expulsió a les porles d'uns jueus alemanys refugiats. Hem de posar en el context de lo que era l'any 40, una postguerra que començava aquí, una segona guerra mundial que començava ja de sa. No sé què feia aquesta gent aquí. Que punyetes feien i que on han vengut. It's a letter asking about Leo Fischer. And I thought, goodness, how is this possible? Although I did know, of course, that he'd been in Mallorca. Mallorca es bonita, Mallorca es barata y Mallorca está lejos de Hitler. Hombre, usted enseñar español, nosotros enseñar alemán. Y me dan una palabra y yo muy bien, así, muy bien. En los documentos se les llegaba a calificar de indeseables por el mero hecho de ser judíos. Pierden la nacionalidad alemana, no son nada. Tenemos una España de las esvásticas. Mallorca se va convertir en una colònia alemana. Tenen 10 dies per abandonar Espanya pel punt fronterer que ells vulguin. No os queremos ver por aquí. Fuera.